Estás escuchando Echados Viendo Tele, podcast sobre cine y televisión. Para el análisis, Rafael Echado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Echados Viendo Tele, el programa donde siempre hacemos crítica, comentario, análisis del mundo del cine y de la televisión, prácticamente casi siempre la televisión, pero cuando es de cine me gusta hacerlo con buenas películas. Y qué bueno que este 2019 ha tenido sus buenas representaciones. Por ahí hay algunas películas que todavía me falta hablar, que son muy importantes recomendarlas, pero aquí me pongo un poco al día con una de las películas que quizás muchos esperaban este año. Me refiero a The Irishman, El Irlandés, la película de Martin Scorsese que, hay que decirlo, previamente al estreno de esta película, Martin Scorsese estuvo en la boca de muchos por el gran pleito que tuvo con Marvel, con estar diciendo que eso no es cine, que no es cine de verdad, que más bien es como ir a un parque de diversiones más que la esencia del cine. Y bueno, todo esto como que dio cierto morbo a ver por qué están hablando tanto Martin Scorsese y a ver qué tal estaba esta película. Pero antes de hablar de El Irlandés, te quiero dejar una sugerencia, y es que en Sublishop, Nicaragua, puedes hacerte camisetas personalizadas con diseño ya sea de música, de bandas de rock, de películas, de series. Yo tengo camisetas ya de el logo Echados Viendo Tele que me encanta usar, pero ellos también hacen tazas, hacen vasos, hacen hasta cojines con cualquier diseño que se te ocurra, y ellos también tienen propuestos unos muy buenos. Sublishop Nicaragua, el detalle de lo que ofrecen lo puedes encontrar en las notas de este podcast. Tengo de especial invitado aquí a Joel Sánchez. Nuevamente, Joel, ya habíamos hablado para Once Upon a Time in Hollywood de Tarantino. O sea, que solo hablamos de películas de nivel aquí. Cuando vos venís aquí porque es una película de nivel. Así que, bueno, Joel, ya las credenciales, si no lo escucharon en el episodio anterior, soy guionista, estudia cine, ya dirigido cortometrajes. Bueno, cada vez va en ascenso más este hombre. Pronto lo vamos a tener en un largometraje. Sí, pronto, ¿no? Se puede decir pronto puede ser un año, 2 años, pero es pronto. Y él tiene muy buena criterio para hacer una opinión de este tipo de cine, del cine que sí quiere decir algo, el cine que sí quiere estar en la palestra de lo que se le conoce como el arte, no como las películas de Marvel que son meramente entretenimiento. Así que, Joel, comentame, bueno, primero, ¿qué expectativas tenías de la película y que si crees que las cumple o las sobrepasa? Hijo, cuando te dicen que es Scorsese el que va a presentar una película, las expectativas crecen. Eso es un riesgo para cualquiera, pues, porque uno espera de directores como este que marcan la historia del cine, es decir, es de lo que tenemos que estudiar así como por obligación. Entonces cada vez que se habla de un director de estos, entonces cualquier cosa que vayan a sacar levanta las expectativas muchísimo. Y las mías estaban pegadas en el techo. Además, con todo lo que se formó en torno a la película, pues él, regresando al tema que lo hizo famoso, no es el único tema que ha tratado. A veces se cree que Scorsese solo habló de mafia y no. Ya, desde cine de terror ha hecho, así es que... Sí, hace poco miré la película que muchos compararon al Joker. ¿Cuál? El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia. El Rey de la Comedia, que es maravilloso. Uno, precisamente pensando que todo el cine de Scorsese es de mafia, te das cuenta que también hizo este tipo de películas, pues, que salen un poco, digamos, de esa norma, entre comillas. Incluso hizo películas de época, hizo esta pasada de tuerca que es El Lobo de Wall Street, que es maravillosa. Hizo Shutter Island, que es de terror. Sí. Entonces sí, él tiene una gama muy amplia, pero digamos que el cine que más conocemos de él es aquel cine que se hizo con el cine de mafiosos. Y esta era como el cierre de ese ciclo, y además de un ciclo bastante importante porque 2 de las películas más importantes de este subgénero las hizo él. Que es Casino y Goodfellas. Bueno, que son como el gran estandarte ya que existe de este tipo de cine, ¿no? Y este era el cierre, entonces claro, sí, las expectativas eran enormes.
y tardó 3 minutos en superarla. ¿Así sentiste tan así? Sí, yo sentí ya el inicio de la película. Lo que pasa es que la película va pasando por varios ritmos, ya. Entonces es una película larga, bastante larga, son 3 horas y media. Y él se da el tiempo de explorar formas de narrar distintas. Y toda la primera parte es lo que habíamos visto, las formas de narración de estas películas, de Goodfellas particularmente. Tiene mucho del ritmo de Goodfellas. Para luego caer en una etapa de reflexión profunda con la que termina la película y esa vuelta... Con una puerta semiabierta. Exacto. Ese jugar con los ritmos y entrar en una reflexión muchísimo más profunda sobre lo que es el envejecer y esa forma tan dura, me parece muy dura de plantear, a mí me pareció una genialidad. Y a mí la película realmente me parece un muy buen cierre para él en este tipo de cines. Yo creo que él va a seguir haciendo, ya está grande, pero creo que va a seguir haciendo. Y sus pupilos también. Estamos hablando aquí de los grandes actores que no solo han hecho ese tipo de películas, pero sí pues se dieron a conocer por este tipo de cine. Hablamos de Robert De Niro, que también produjo la película junto a Scorsese, ¿no? Sí. Desde 2007 la venían planteando. Tengo de hecho, De Niro fue el que le presentó el libro. Le presentó el libro y dijo, mira, esto deberíamos de hacer. Está Joe Pesci, que por lo menos yo siento que hace mucho o él no actuaba retirado. O no estaba retirado. Él estaba retirado, de hecho. Dicen las anécdotas, ya es parte de las cosas que juegan mucho en la web, que lo llamaron no sé cuántas veces y todas las veces dijo que no hasta que al final. Y que el reclamo de él era que no quería ser el clásico gángster de siempre. El que ya había hecho en Casino, por ejemplo. Entonces... Y así lo convencieron. Como el elemento medio cómico, ¿no? El más excéntrico. Exacto, el más excéntrico. Sí. Él no quería volver a hacer ese papel y pues no lo hizo. No. Yeah. Me dio muchísimo gusto, bueno, además de Joe Pesci, pero siento que un poco el que roba escena es Al Pacino, porque Al Pacino también es otro que había estado un poco retirado del cine, o sea, no había hecho tantas películas y aquí se le vio volver con una energía que yo dije, a la grande, este hombre tiene 30 años menos, no, me lo creí de verdad. Hasta digo, no, hombre, se va a desmayar cuando está gritando. O sea, realmente, siento que agarró una energía, una adrenalina que debe ser propio de un director de la calidad de Scorsese y sabiendo que el proyecto tiene el buen tratamiento que todo actor necesita como para llenarse e inspirarse. Esta película como es una película de personajes, es una genialidad en la construcción de los personajes, porque tenés 2 contrapuntos y alguien jugando en medio de esos contrapuntos, y tanto en la estructura narrativa, tanto en la forma en que se relacionan ellos, como en los caracteres de cada uno de los personajes, se nota ese juego a 3 bandas, digamos. Porque sí, Al Pacino como Jimmy Hoffa es súper histriónico. Es la energía pura. Joe Pesci es casi tenebroso en su tranquilidad, porque es un tipo que uno se podría sentir familiar con él, es decir, como cercano. El tío, sí. Pero esa sensación que tiene la niña en su relación con él es la sensación Peggy, sí. Que es la misma relación de sentimientos que yo tuve con el personaje. Es decir, todo el tiempo esperaba que mandara a matar a alguien. Sí. Todo el tiempo en su tranquilidad. Era tenebroso. Y luego, claro, Robert De Niro jugando como el irlandés a esas 2 bandas y teniendo ese juego de lealtades, ¿ya? Y de traiciones. Sí. Entre los dos. Y también, y él siendo como que eso, el contrapunto de estos 2 personajes, porque el tipo está incapacitado de tener sentimientos, está incapacitado de tomar decisiones, pero en cada momento que toma una decisión es como que se le va notando ese trayecto hacia descubrir que no tiene salvación al final, o que su salvación no va a ser una mera casualidad, digamos, ya.
que es de hecho es lo que te dice la película, es decir, el hecho de que, no entremos en spoilers todavía, ya, pero el hecho de que él sea el narrador, eso sí, lo dice incluso claro. la sinopsis, Sí. Te da cuenta de cómo el sufrimiento del personaje va a ser más extendido en el tiempo, es el que menos posibilidades toma de tomar decisiones, entonces es el que más va a tener que pagar por esas decisiones. Y se ve sutil, porque de alguna manera, del personaje que hace Robert De Niro, el nombre es... Se me escapa. Bueno, se me escapa ahorita el nombre. Él como que de pronto lo ves también bastante frío, o bastante como de su formación de soldado, que cumplo órdenes. Exacto. Y voy y sigo, y esto es lo que hago, gano dinero, medio mantengo a mi familia, pero él es como que una persona que, aunque sí lo vemos en esas disyuntivas mentales de que quiere hacer algo, pero no quiere hacerlo, por esto, bien lo mencionaste, ¿no? Esto de lealtades y traiciones, pero al mismo tiempo como que él cuando tiene que actuar, actúa. Uh-huh. Aunque tenga esa confusión y ese dilema moral tal vez interno, pero a veces cuando tiene que actuar lo hace y lo hace con una frialdad o con una eficacia que es la que se espera para el tipo de trabajo que él tiene, ¿no? Que es bajo esta mafia. Hay que ubicarnos un poco. Esto estamos en... Bueno, viajamos a varias ciudades, pero me parece que se desarrolla mucho en Pensilvania, si no me equivoco, entre los años 60, 70, ¿no? Me parece que lo que pasa es que es un recorrido largo, es decir, Hoffa es de los 60. Uh-huh. Él era... sindicalista. Sí, era el presidente del sindicato de camioneros, que era el sindicato más importante de Estados Unidos. Lo guiño, bueno, no guiño en este caso, todo lo que hubo con respecto a los Kennedy me pareció graciosísimo, pesado un poco incluso para la cultura gringa, uh-huh. y bueno, menciones a Cuba y a Castro incluso, no lo esperaba en la película y fue interesante. Claro, pero sí, es mucho de contexto, y es el contexto histórico en el que se mueve la película, pero la película recorre, eso, finales de los 50 hasta, bueno, casi nuestra época. Pues. Sí, entre 2000 algo por ahí, ¿no? Sí, que es cuando muere el personaje. La técnica CGI más maquillaje, de hecho no me he puesto a leer específicamente, pero a mí me sorprendió cómo se miraba joven. No me refiero a joven, él cuando recuerdo una parte que él es soldado, uh-huh. Que está en la Segunda Guerra Mundial, pero... Sí, de que en medida que van pasando los años, en la primera parte de la película, se le ve a un Robert De Niro que casi no tiene arrugas en el rostro. Un Al Pacino igual y un mismo Joe Pesci. Y me quedo, o es un increíble maquillista o es la mezcla que hubo con CGI. Por ahí leí de que como que ponían unas especies de puntos en el rostro. Sí, y después como que recreaban digitalmente y que tenían un montón de cámaras tomando fotografías al mismo tiempo. Bueno, una tecnología increíble. Sí, es una técnica de rejuvenecimiento que es enteramente digital, es decir, para otros personajes, para ellos tres se usó solo la técnica, uh-huh. Para los otros personajes sí se usó maquillaje, obviamente no me imagino cuánto cuesta sí. rejuvenecer a alguien, pues, pero yo te soy sincero, las primeras dos escenas de ellos jóvenes me chocaron un poco, pero luego con el transcurrir de la historia ya como que se te va olvidando y se te va volviendo natural. Esa es la palabra, fíjate. Para mí realmente fue que se miraba muy natural. O sea, no lo miraba forzado. Yo no sentía aquella estética que se nota que todo está como con más color, más exposición, como para que no se note. Uh-huh. Fíjate que no lo percibí así. Por eso me sorprendí mucho. Porque y creo que en este sentido... la exigencia para siendo Netflix, la calidad 1080, qué sé yo, y usar esa técnica, esa tecnología, entonces creo que es una técnica que ya se comprobó que sí funciona, y creo que va a ser algo que va a marcar el cine de aquí en adelante, o como paréntesis, es hasta peligroso, porque no sé si te diste cuenta, lo estuve mencionando en el programa de La Roca FM los jueves, que quieren hacer una película para revivir a James Dean, revivir entre comillas, y uh-huh. va a ser usando a otra persona, y van a recrearle la cara encima a esa persona. Entonces ya es lo peligroso de que empiecen a jugar con la tecnología demasiado. Sí, no es que empiecen a revivir gente solo porque sí. Es fregado, ¿no? Y va a haber muchos derechos y muchas cosas legales ahí de por medio. Pero en esta película me pareció que quedó a la perfección. Sobre todo lo noto con el personaje de Jimmy Hoffa, de Al Pacino, que sinceramente creo que miré a Al Pacino como... Me recordó verlo como esa película de Perfume de Mujer, se llama.
Sí, que él es ciego. Ajá. Me recordó verlo así, esa película que hace más de 20 años. O sea, lo miré realmente rejuvenecido y me lo creí. Y la actuación creo que él entregó mucho. Hace mucho tiempo que no se miraba Al Pacino como con esa pasión por actuar. Claro, es que Al Pacino estaba en una temporada de hacer películas por hacer películas y se estaba repitiendo. En esta... Como que le dieron el material que realmente le gustó. Exacto, sí. Igual es él, ¿ya? A mí, por eso te digo, a mí me encantan los tres. E incluso me encantan los secundarios. Así, creo que todos cumplen a cabalidad con lo que se esperaba de ellos. Pero sí, el que me roba el show para mí es Joe Pesci. Me lo roba porque el nivel de contención... Es que lo más difícil en el cine es la contención. Sí. Es decir, el histrionismo... es más sencillo, incluso es muy común que los actores se pasen de tono, cosa que no pasa con Al Pacino. No, él nunca pasa ese tono de decir estoy sobreactuando, jamás. No. Él está en el nivel de histrionismo que amerita un personaje como Hoffa, porque además Hoffa era así, era explosivo. Pero el personaje de Joe Pesci, mantener todo el tiempo contenido, es decir, ser ese personaje que ya lo tiene todo pensado, ¿ya? Y mantener ese tono, eso, casi paternal, sí, para hacer las cosas que manda hacer, es tenebroso en ese sentido. Además hay muchas cosas que él no dice y las expresa con el rostro, con la mirada, y eso es súper importante a nivel de actuación. Es decir, todo lo que sos capaz de decir con expresión física y no con palabras, y en ese trabajo Joe Pesci creo que se roba el show completo. Ahora, bueno, mencionaste que la película es de personaje, es cierto, pero digamos para alguien que no ha visto la película y quiere saber de qué trata o cómo se mueve, ¿cuál sería tu manera rápida de explicarla? Mi sinopsis. Bueno, es la historia del irlandés, un personaje que sí existió de verdad, que era un asesino de la familia Bufalino, el único no italiano de la familia Bufalino, que es probablemente, porque esa es una de las cosas que hay que la historia nunca sabrá. Bueno, la película lo que te cuenta es la relación de este irlandés con la familia Bufalino y además con Jimmy Hoffa. Y... que hay que decir que esta unión o estos sindicatos de trabajadores de camioneros estaban vinculados a la mafia durísimo. Sobre todo, sobre todo Hoffa hizo su riqueza y el poder. Hay una frase en la película que dice que en ese momento era el segundo presidente más importante. Sí. Ya, ese era el nivel, ya, porque es que, claro, él movía el sindicato que movía la economía de ese país. Entonces... Y ese... ¡Solidaridad! Gritaba. Sí, claro. Ya, mientras se hacía millonario a punta de la mafia. Sí. Entonces, la película lo que te va narrando es básicamente el recorrido de este hombre, del irlandés, en medio de estas dos fuerzas, ¿ya? Con lealtades hacia los dos. Además, lealtades sentimentales, es decir, de verdad los quería. Sí, apegos emocionales reales. Ajá. Hasta el momento en que tiene que tomar una decisión de con cuál de los dos se va a quedar. Y en los últimos días bueno, él es un narrador ya estando en etapa bastante de edad muy avanzada, como haciendo narración de todo lo que vivió, ¿no? Cuando mencionabas de ritmo, es cierto, ¿no? La película se mueve pasado, presente, otro tiempo, pasado, presente, otro tiempo. Tiene ese ritmo que va cambiando. De hecho, se van interpolando. De pronto... Sí, las narraciones... Llega eventualmente como es casi el inicio de la película, que es un viaje que está haciendo por Detroit. Bueno, va un viaje en vehículo que va el personaje de De Niro con Joe Pesci, con las esposas de ambos. Y eventualmente la película llega a ese punto, como al punto de las 2 horas y media, quizás. Sí. Y quería hablar de lo de los tiempos. Para alguien que dice, la grande, 3 horas y media. Para mí se me hizo una película que entretiene tanto o lo es suficientemente... O sea, que el nivel casi nunca baja. O como que la manera en que viene contando la historia, el tratamiento que se le da a la narrativa es lo suficientemente atractivo para que no se sienta pesado. Porque hubo un momento que por una situación tuve que medio pararla y dije, le falta 1 hora. Pero cuando yo me puse a ver esa hora... O sea, siento que pasó en 15 minutos. Porque la película como que te invita a que te interese más lo que van a hacer cada uno de ellos. Y cuando de pronto no salen mucho en escena, ya te preguntas dónde está el otro. Y ese tipo de cosas, esa dinámica que creo que funciona muy bien y que, además de la química que hay entre tanto los personajes principales como algunos secundarios, da ese elemento de
de que querés llegar al final de la meta. Difícilmente creo que la película se hace pesada. ¿Cómo pensás vos? Pues la verdad es que yo no la sentí. Es decir, y 3 horas y media normalmente se sienten. Además, vivimos en una época en donde no estamos acostumbrados. Aunque claro, Marvel ya está haciendo películas muy largas. Sí. Pero que esa sí cansa. No, sí, ya hay una sobresaturación de imagen. Sí. Esta es una película reflexiva y es una película que necesita llegar a una reflexión que es más allá de, o sea, es más allá ya del cine de mafia, sino que es una reflexión que el autor se está haciendo sobre la vida en general. Y para llegar a esa reflexión tenés que contar todos los detalles ya que van formando ese trayecto que se llama vida. Se corría mucho riesgo con estos idas y venidas temporales, porque podrías volver muy confuso el guión. ¿Ya? Y sin embargo, no. La película logra estructurarse de tal manera de que cada etapa de la vida es reconocible y que nunca se te vuelve confusa la narración. Nunca confundes un tiempo con otro. Eso está muy bien hecho, ese es trabajo y ese guión. Trabajo también, o sea, yo insisto en ese trabajo del envejecimiento ayuda, un detalle increíble. Claro, porque hay como 5 tiempos prácticamente, cuidado más. Y lo ves poco a poco que van ahí. Mira, ya tiene un poquito de cana. O sea, le vas viendo eso. Entonces, y como 5 tiempos y actores que, bueno, ya en el tiempo actual está bastante viejo. O sea, que el trabajo es bastante lo que hicieron. Joe Pesci, bueno, también tiene la cara ya muy arrugada. Bueno, es que todos ya son personas muy mayores. Por cierto que les recomiendo, hay en los que la vean en Netflix, después de la película hay una conversación entre los 4. Justo después, es decir, termina la película y no sé qué, y a mí se me encendió por casualidad, no sabía. Como un clip o algo así. Pero sí, dura 15 minutos y es Joe Pesci, Robert De Niro, Al Pacino y Martin Scorsese hablando sobre la película. Las 4 eminencias. Es a otro nivel, es decir, ya, además sentados tomando whisky. Entonces es como, ya. La película, ¿crees vos que llegue a ser de las queridas por las ceremonias de premios y todo esto? ¿Crees que tiene el material para hacerlo? ¿O con esto de que Martin Scorsese se ha venido peleando con Marvel y este tipo de cosas, crees que le pese? Hijo, yo a la academia, lo que pasa es que yo a la academia ya no le tengo nada de confianza. Yo empecé a perderle la confianza cuando ganó Titanic y a partir de ahí todo ha sido hacia abajo. A veces, que ha venido unos años que otros. Uno que otro hacen cosas buenas, pero después te premian de Green Book y no tenés ni idea qué pasó ahí. Y a Scorsese, impresionante. Scorsese solo tiene un Oscar como director, que no se nos olvide, por Los Infiltrados. Que no es, o sea, buena película, pero no es la mejor de su historia. Sí, él pudo haber ganado varios. Bueno, también existe eso, ¿no? Que es la academia, el premio de redención de que nosotros... Sí, pero creo que a él lo redimieron ahí. Ahora, si en un mundo justo, en el que no habitamos, probablemente tendría que ser la película es la película del año, pues, pero los premios tendrían que... Yo todavía no llego ahí. No, para mí no es la película del año. ¿Cuál es tu película? Sigo con Once Upon a Time. Sí, Joker estuvo cerca para mí de bancarla, pero todavía no. Y esperaba más que eventualmente tal vez grabamos un podcast de la película coreana Parasite, que muchos la ponen como la mejor del año. Tampoco me llega ahí, pero sí me mantengo con Tarantino. No, para mí y eso va un poco en contra de mis principios porque Tarantino es mi referencia. No es el tipo de cine que quiero hacer, pero... O sea, no porque no quiera hacerlo, sino porque quiero explorar otras cosas, pero Tarantino es el punto de partida y sin embargo sí creo que por una cabeza Scorsese... Porque es un trabajo mucho más complejo en temas, es decir, lograr plantear una discusión sobre eso, sobre el paso del tiempo. Y fíjate que las 2 películas son reflexiones sobre eso, es decir, de alguna forma esos 2 directores y Almodóvar después... me falta ver esa. Tenés que ver Dolor y Gloria. Ya, eso recuperó mi amor por Almodóvar porque lo había perdido. Son películas reflexivas, son películas sobre eso, sobre el paso del tiempo. Cada quien la construye a su manera, cada quien escoge un lugar desde donde partir. Cada quien mira su otoño a su manera. Cada quien mira, sí, exacto. Y desde sus amores, pues, siendo
fieles a sus narrativas, pues es decir, Scorsese elige aquel cine que lo hizo famoso para contar su reflexión sobre ahora que está en el crepúsculo de su vida. Que por cierto, eso es lo que mejor define la película, ese crepuscular. Ok, sí, muy buena definición. Es una película crepuscular que entonces yo sí creo que por la dimensión del proyecto y por los riesgos que toma, yo sí creo que es, no sé si mejor, pero es más premiable al menos la de Scorsese que la de Tarantino. Igual, si me dijeran elige, me quedo con las dos y no voy a hacer nunca ninguna decisión salomónica. Exacto, y Scorsese no mata a Tarantino ni viceversa, ¿no? Mira, yo la película sí me gustó, sin embargo, lo que, digamos, le puedo criticar, o por lo menos no siento tanta conexión, o la dejo un poquito menos a lo que es Once Upon, es precisamente en la parte de dirección o en el estilo de filmación, incluso, que no se me hizo sorprendente, digamos, se me hizo bastante normal, si se le puede decir. No hubo para mí una decisión de tiro de cámara especial ni nada de ese estilo, que a veces creo que necesito ese plus para darle una película como... Lo que pasa es que Scorsese es sutil, pero no es básico. Es decir, él es muy sobrio pero sí hay tiros de cámara que se los buscó raros. Ya que él toma, en todas sus películas él toma decisiones de tiros de cámara bastante especiales para remarcar determinadas cosas, pero son súper puntuales. Por cierto, el fotógrafo es mexicano. Sí. El director de fotografía es Rodrigo Prieto. Ya ganó el Oscar, ya trabajó con él. Es maravilloso, es decir, es de los mejores directores de fotografía. Los mexicanos le están haciendo mucho. Sí, no. Desde los últimos 10 años ve el cine mexicano, o los directores entre el Chivo Lubeski, sí. Rodrigo Prieto y otros cuantos que hay por ahí muy, muy buenos realmente. Entonces, él es mucho más sobrio. Sí, esa creo que es la palabra exacta, es más sobrio, ¿no? Tarantino es mucho más... mucha estética. Sí. Claro, pero en esta película lo que pasa es que como de todos modos hay los márgenes sobre todo en la primera parte donde la violencia para ir construyendo el personaje y para ir construyendo el inicio de la vida de estos personajes, entonces era necesaria. Tenías dos opciones, o creabas una violencia estética y buscabas más el lado de Tarantino, o buscabas un alejamiento de eso, y yo creo que en ese sentido la decisión de fotografía juega muy a favor de lo que te están contando. No es un personaje que disfrute lo que está haciendo. Ya es un personaje que solo lo hace. Sí. Y entonces, en ese sentido, alejar la cámara un poco, buscar otros ángulos. Entonces, yo creo que es muy acertado. Sí, porque las ejecuciones, por lo general, son así. Son como de lejos. Exacto. Entonces, incluso la decisión final con Jimmy Hoffa y no sé qué, no tiene es desangelada completamente, tomando en cuenta la relación que ellos tenían. Uno esperaría que tomaran una decisión mucho más dramática en cuanto a fotografía, en cuanto a narración, y sin embargo no. Incluso hasta con pista musical, que para otros momentos ocupan, en ese momento es... Toda esa secuencia, que es impresionante, además cómo van construyendo la tensión, porque además, lo que pasa es que, claro, incluso en la misma película lo dicen, ahora ya nadie sabe quién es Jimmy Hoffa. Pero está en la historia lo que pasó con él, pues que no se encuentra el cuerpo, nadie sabe qué pasó con él realmente, entonces no sé qué. Toda esa estructura que te lleva a ese momento definitorio está trabajado así, sin banda sonora, ya a otro ritmo completo, es decir, es como es un tercer ritmo distinto de lo que iba viniendo en la película, y me parece genial las decisiones que se tomaron. Incluso es más clara, si te diste cuenta, que el resto de la película. La película es generalmente oscura, pero esa parte tiene más luz. Ya, se trabaja como más iluminado, como para que no te perdas ningún detalle de lo que... No solo de lo que va a pasar, sino de lo que significa en la vida del personaje esa decisión, que no la toma él además.
Sí, se siente como doblegado y que tiene que cumplir. Exacto. Que todavía a mí me creó confusión porque yo apostaba, no lo va a hacer, lo va a salvar. Entonces, y ese juego sorpresa, ese twist, que está muy bien logrado, es cierto, y la secuencia, como decís vos también, te invita incluso a pensar, yo en cualquier momento lo salva. Realmente a mí me sorprendió. Claro. Y ese tratamiento, es cierto, como con esa frialdad, eso sobrio, de cómo lo ejecuta como cualquier animal y cómo se va de lo más tranquilo o aparentemente así, es genial, ¿no? Porque como decimos también construye un poco estas etapas, estas temporadas de este personaje, de lo que fue definiendo y lo que va a llegar a ser su resolución, su soledad, su entre remordimiento, pero sus lealtades hasta después de la muerte. Sí, ya. Y un castigo que era el inesperado, porque todos recibieron su castigo antes de tiempo, digamos, ya. Fueron quedando en el camino. Menciona aparte eso, es decir, lo que pasa es que sería spoiler, pero la forma en que te ponen los obituarios te va llevando. El castigo de él no es ese. No. Ya, el castigo de él es contar la historia, es llegar al punto de ser el único que puede contar esa historia. Bueno, para concluir entonces, The Irishman es una película que entretiene. No le tengan miedo a las 3 horas y media porque se les va a pasar rápido. Ahora, si están esperando como una película puro gángster, pura mafia, pura matancina, no es tan así, no es lo que intenta contar. Como está explicando aquí Joel, como que es más, no es respetuosa, sino como que depende de cada personaje, así es como se ve la violencia. Como decimos, el mismo Joe Pesci genera como este personaje medio tenebroso porque siempre lo ves calmado, pocas veces lo ves exaltado. Sin embargo, es una persona que te ejecutaba con solo hacer esto. O sea, mandaba a alguien y ya estabas listo. Robert De Niro, el personaje que él hace, es una persona que aunque sí es un matón, no puede decirse que específicamente él disfruta hacerlo. Es como un trabajo más para él. Es como que, bueno, me llamaron para hacer esto. Y el personaje Al Pacino, que también es astuto. A veces parece ser buena cosa, pero también tiene sus intenciones ocultas. Entonces hay muchas capas, ¿no? Dentro de todos estos personajes y la película se mueve en eso. Porque por ahí unas críticas leí de que la película se hizo larga y fue más bla 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 que acción. Bueno, si se le puede ver de una manera, sí, la película es mucho más de diálogo, es mucho más de los personajes. Tiene un montón de diálogos, pero pasa un montón de cosas en la película. Es que no dejan de pasar cosas en la película. Entonces, incluso en los momentos más reflexivos hay 3 o 4 capas de subtexto que es lo que está ocurriendo. Hay mucho también contenido político en una parte que es muy, para mí se me hizo divertida. Bueno, la película también se hace divertida en parte, por lo menos me parece un parte, o sea, humor negro, obviamente, humor violento, pero se me hizo cómico, sobre todo con el personaje de Jimmy Hoffa, con sus exabruptos que dice contra los Kennedy, sobre todo con el hermano, con Bobby. Con Bobby, sí. Es muy interesante. Y creo que combina bien, ¿no? Es una película que exactamente invita a la reflexión desde los mismos personajes, ves muchas etapas y sí, en conclusión es una película que no es aquella cuestión de pleito de gángster. Es que quiero dejar esto específico porque tal vez gente que espera verla y piensa que va a haber, qué sé yo, un montón de personas con estas gabardinas y con rifles matándose. No es eso. Carros persiguiendo. Sí, exacto, no hay persecuciones. La acción se mueve desde otro punto quizás más realista, o lo que significa realmente, obviamente, acabar con la vida de una persona o estar metido en un mundo de mafia, ¿no? Desde un punto cómo te va calando eso en la personalidad y por dentro, aunque sea de manera sutil, aunque veas estos hombres rudos, con caras duras, pero también obviamente tienen su sensibilidad y eso se va tocando a medida que van pasando los años, sobre todo, y pertenecer a un mundo en que en cualquier momento te pueden atrapar y que la cárcel viene siendo como una segunda casa también. Así que bueno, gracias Joel, y para la gente que nos escucha, sepan que vamos a seguir haciendo estas conversaciones. Creo que la próxima, no tal vez el próximo podcast, pero sí una película que quiero hablar es Parasite, una película que ahí sí que la estética es increíble, o sea, es otro tipo obviamente de cine, pero este es un director que juega mucho, ¿no? con los planos y ese tipo de cosas, porque forman parte también del lenguaje de lo que quiere contar en la película. Sin embargo, creo que igual Scorsese, como director y la persona que se me escapa el nombre, que hizo el guión de esta película, todo converge muy bien y las actuaciones
levantan, bueno, casi que para mí son el soporte de la película. Este trío de hombres que por muchos años lo hemos visto en películas, que sus películas van a ser siempre clásicas. Me gustó especie de guiño que hicieron. Al Pacino, el personaje Jimmy Hoffa, dice: Tony, que todos los italianos se llaman Tony. Eso sí fue de viaje un guiño. Y de hecho, bueno, en la película hay varias autorreferencias de Scorsese a sus propias películas. Sí. Entonces, también, es que es un cierre para él en coincidieron muchos directores entonces este año en hacer esto. Sí, es que se nos están volviendo viejos nuestras referencias. Entonces, sí. Bueno, muchas gracias, Joel. Entonces, con esto cerramos este episodio de Echados Viendo Tele sobre la película The Irishman. Eso fue todo por hoy en Echados Viendo Tele. Recordad seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram. Además, podés estar al tanto de cada episodio en Spotify, iTunes, Google Podcast o hasta en YouTube. Gracias por escuchar y será hasta la próxima semana.